Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta, y en este caso nos lo ha pedido nuestro amigo Pablo, al que le voy a dar las gracias hoy casi por partida triple. Primero porque nos ha solicitado esta videocrítica al canal, lo cual siempre es de agradecer, que piense en Acción Cine para este tipo de vídeos. Segundo, evidentemente por confiar en mí para ser el encargado de realizar la crítica. Y tercero, y no por ello menos importante en este caso, por hacerme volver a ver una película que considero una obra maestra imprescindible del policíaco, una película majestuosa y maravillosa a todos los niveles, una auténtica joya y un auténtico peliculón con todas las letras, que a día de hoy sigue siendo igual de vigente y que lleva tiempo sin ver, pues porque a veces uno se pone con otras cosas y se olvida de revisitar ciertos clásicos, en este caso del cine japonés, porque es una película de Akira Kurosawa, pero no una película de samuráis. No estamos hablando ni de Yojimbo, ni de Kagemusha, ni de los 7 samuráis, ni nada por el estilo. Estamos en la vertiente más menos conocida muchas veces de Akira Kurosawa, y en su lado más de tipo policíaco, porque Kurosawa sabía hacer muchas cosas y todas bien, y al igual que lo hizo con Rashomon, por ejemplo, lo hizo con El infierno del odio. Una película que está basada en una novela de Ivan Hunter, del novelista norteamericano, y que tiene muchas piezas de orfebrería sobre las que basarse para tener al espectador no solamente entretenido, sino también un poquito engañado. Porque la película es un rompecabezas enorme y está contada casi como si fueran 2 películas. No es sencillo construir el castillo de naipes que construye Kurosawa y hacerlo con la coherencia con la que lo hace, con la brillantez narrativa con la que lo hace y con la inteligencia con la que lo hace, porque El infierno del odio podía perfectamente haberse desmembranado y haberse deshilachado en cuanto comienza su segunda película, porque en realidad El infierno del odio tiene una estructura casi de 2 películas distintas, y hasta tonalmente son 2 películas totalmente distintas. Bueno, y ahora hablaremos más en profundidad de ello. Estoy intentando evitar las bombas de los spoilers todavía, pero ahora hablaremos de ello, y además seguramente estará encantado el amigo Pablo de que lo hagamos. El infierno del odio es una historia, y esto sí se puede decir, es la historia sencilla de un empresario, un tipo que trabaja para una empresa de zapatos, la National Shoes, que un día cuando llega a casa descubre que han secuestrado, le llaman y le dicen que han secuestrado a su hijo, y que o paga una cantidad enorme de dinero o su hijo morirá. En ese momento este señor tiene sobre él una complicada situación económica, porque si paga la deuda caerá en la más absoluta ruina y perderá toda su vida de comodidades y todo lo que tiene, pero si no lo hace su hijo morirá. El problema viene, y el giro moral viene cuando poco después se descubre que el que está secuestrado en realidad no es su hijo, sino el hijo de su chofer, que convive con ellos y que es el mejor amigo de su hijo. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer cuando no te juegas nada? Porque en realidad no es su hijo, pero entre medias hay palabras como lealtad, honor, deber, que pueden parecer muy japonesas, muy samuráis, pero que creo que son muy humanas, y que creo que es uno de los grandes aciertos de la película, plantearnos inicialmente qué haríamos si tuviéramos una circunstancia así, y teniendo en cuenta cómo somos, si entenderíamos la situación u optaríamos por un camino distinto.
si lo sacrificaríamos todo y lo perderíamos todo, o en un momento determinado diríamos, pues mira, lo siento mucho por el hijo de este señor, pero es el hijo de este señor y no es mi hijo. Es una de las claves argumentales del Infierno del Odio, cuyo título viene sobre todo por el final de la película, que es cuando todas las piezas encajan finalmente. Como tiene muchos giros y muchos recovecos la trama, voy a empezar ya avisando de que esta crítica es con spoilers. Va a haber spoilers por todas partes. Cuidado, spoilers, muchos spoilers y más spoilers. No digan que nos hemos advertido, porque además ya les digo que en este caso, en esta película, hay muchos giros muy interesantes que le aportan muchas capas a la película y sobre todo que ayudan a definir a estos personajes que son muy, muy, muy humanos todos. Así que, spoilers, por favor. Por favor, no nos digan lo contrario luego. Spoilers, si no han visto El Infierno del Odio, vayan a verla ahora. La tienen en Amazon y en Filmin. La tienen en Blu-ray y en DVD editada en España, muy bien editada. La tienen en Amazon Prime y en Filmin para verla en la plataforma en la que deseen en alta definición, con lo cual no es excusa, son 2 horas y 20 o 2 horas y 23, pasan volando, se lo aseguro. Cuando la hayan visto, vienen y hablamos de ello, porque seguramente nuestro amigo Pablo, que es quien nos lo ha pedido, sabe perfectamente de qué estamos hablando y no le va a sorprender absolutamente nada de esto, porque será una película que le gusta mucho. Pero el resto, si no han visto la película de Akira Kurosawa, que no es de las más populares, entiéndanse, las más populares, el género de samuráis y quizá Rashomon, no es Ran, no es Kagemusha, no es Yojimbo, no es Los 7 Samuráis, no es Trono de Sangre, pues como es quizá un poquito menos conocida y no por ello menos buena, les recomiendo que la vean y entonces vuelvan y seguimos hablando de todo esto. Como ya saben, quien haya visto, la película está protagonizada por Toshiro Mifune. Mentira. Toshiro Mifune protagoniza una parte de la historia, porque aquí está una de las grandes claves de la película. La película tiene 2 partes perfectamente diferenciadas. La primera hora, y dura 1 hora clavada, es el secuestro, la exposición de hechos, el secuestro y la recuperación del niño, tras el pago del rescate. Porque sí, se paga el rescate, porque el personaje de Toshiro Mifune es un samurái. Entiendan lo del samurái, repito, no tiene que ver con el hecho de solamente un japonés haría algo así, no. El señor Gondo, protagonizado, el personaje de Toshiro Mifune, es un tipo que entiende lo que significa deber, que entiende lo que significa lealtad, que entiende lo que significa amor por un hijo y que, pese a que va a arruinarse en ese esfuerzo y confiando enormemente en la policía, sabe, y pese a todas las dudas y toda la carga y saber que va a dejar a su familia casi en la calle, sabe que no puede dejar morir a ese niño. Porque es un buen hombre, en el fondo. Porque es un tipo, es un empresario, sí, pero es un buen hombre. No es un tipo despiadado, no es un tipo que vaya a hacer que los demás caigan en un agujero por él, salvo que sea estrictamente necesario. Es decir, su familia puede acabar en la ruina, lo que no va a hacer es que el chofer pierda a su hijo. Puesto en una balanza, la vida del niño pesa más. Y este hombre lo sabe, el señor Gondo lo sabe. Con lo cual, la duda está en el espectador, pero no, y él la plantea en un momento determinado, pero al final, entre la policía y quién es realmente el señor Gondo, va a encontrarse con esa situación en la que no hay más respuesta que responder, que acudir y pagar el rescate. Y esa parte está protagonizada por él. Y es la historia de este hombre que trabaja en la National Shoes con un grupo de cretinos, porque los vemos desde el principio, los jefes de marketing, los directivos de la empresa de zapatos y el jefe que no está, el presidente de la compañía que no está, y él, cuando llega a casa, que ha elaborado un plan muy, muy, muy arriesgado para hacerse con el control de la empresa.
con un crédito, 50 millones, que conseguirán, será el primer tercio de un pago que una vez tenga control de la empresa le harán con un 47% frente al 46% de las partes rivales y por fin podrá ser dueño de la empresa de zapatos o el jefe de la empresa de zapatos y podrá llevar la empresa donde él quiere, porque cree que los otros lo están haciendo mal. Y viendo el percal, pues la verdad es que sí, tiene un poco pinta de eso. Por eso cuando le piden un rescate de 30 millones, ha empeñado hasta las cejas para conseguir el dinero. Si paga el rescate, lo pierde todo. Pierde la casa, lo pierde todo, lo va a perder todo. Hasta los muebles, todo va a ser embargado. Con lo cual, no puede arriesgarse a eso, pero llega en ese momento la grave noticia. Y a partir de ahí empieza un juego dentro de la casa de Mifune, el 90% de las escenas, casi con aspecto de obra teatral, pero en el que tienen que ver muchas cosas muy interesantes si son ustedes detallistas y se fijan en ello. Por un lado está el uso del espacio, que es vital en esta película, que tiene que ver mucho con una de las pasiones de Kurosawa de siempre, que fue el cine, el western, y el uso, por ejemplo, vean el niño que va con el sombrero de cowboy y las pistolas, y luego vean más adelante la fiesta americana que está sucediendo en un baile que hay ahí montado en mitad de la calle, y lo que pasa ahí. Pero bueno, eso es más adelante en la trama. Pero teniendo en cuenta cómo es la casa, cómo está diseñada la casa, esa casa de grandes espacios, ese salón enorme, esos enormes ventanales, esa casa en la colina, que es del rey de la colina, que domina y observa a los meros mortales, en ese momento, que es donde podemos ver la importancia que tiene este hombre, lo importante que es económicamente hablando, fijaos, quiero que os fijéis muy detalladamente en el uso del encuadre, porque suele incluir muchos personajes en pantalla, y fijaos cuando un personaje actúa o cuando un personaje dice algo, según la reacción de la gente vamos a ver dónde coloca Kurosawa al personaje. Cuando un personaje está diciendo algo central, lo va a poner en el medio, pero si lo que dice es algo reprobable o reprochable, lo va a apartar y lo va a colocar en una esquina. Pasa cuando el personaje de Toshiro Mifune hace la negación, niega la mayor y dice, no, yo no puedo pagar este dinero, nos vamos a la ruina. El niño, pues, no van a matar al niño, porque el niño... Y como el chofer que lo está oyendo está en un rincón llorando, desconsolado, sufriendo, desconsolado, porque han secuestrado a su hijo, y como la cámara, en un movimiento muy sutil y en un cambio de plano muy sutil, el personaje de Toshiro Mifune de repente va a irse desplazando y se va a encontrar en un rincón mirando, casi contra la pared mirando, que es algo que, por ejemplo, vemos mucho, lo hablamos de ello también en 12 hombres sin piedad, y cómo el resto de personajes se agrupan y se apiñan. Es la forma del director de reprender ciertas acciones moralmente reprobables. ¿Vale? Coloca a los personajes, los dispone en el espacio para que el propio espectador se dé cuenta de ello. Es más, lo coloca en una zona de cortinas donde no entra la luz, para que esté más en sombra, en penumbra, y hace eso continuamente con los personajes, depende de cómo hablen. La disposición espacial de la habitación y de cómo coloca a los personajes es imprescindible. Fijaos, por ejemplo, con la llamada telefónica en la que los policías se tienen que echar al suelo para que no les vean. Cuando llama y dice, les estoy viendo, el secuestrador dice, yo estoy viendo la casa, ¿por qué tenéis las cortinas hechas si nunca las habéis echado? Nunca las tenéis siempre abiertas, ¿por qué hoy están cerradas? Y entonces los policías se tienen que tirar al suelo debajo de la mesita esta pequeña, y en ese plano también descubrimos de nuevo la disposición espacial, como las ventanas, lo que se ve, estoy aquí con el chofer, mi mujer, tal. Cómo cambia el aspecto de la mujer a lo largo de la película también es muy importante, con ese aspecto casi de geisha servicial para luego pasar a ser una mujer más moderna en el look, y cómo cambian las actitudes de los personajes. Repito, la disposición espacial y la fotografía en blanco y negro, imprescindible para entender las intenciones del propio Kurosawa y para entender lo que nos está contando con sus personajes. Todo tiene un sentido, todo tiene un porqué,
todo tiene una forma de colocarse como si fuera un tablero de ajedrez en el que cada pieza importa y cada movimiento no solamente distribuye nuevamente la acción, sino que además da al espectador una nueva información subliminal. Hay que tener muy en cuenta también en ese movimiento de piezas las transiciones que hace entre planos el propio Kurosawa. De movimientos elegantes y sutiles con la cámara a cortes más bruscos, no bruscos, pero más secos, que a veces casi bordean el salto de eje. No lo llega, pero hay veces en las que en conversaciones cambia mucho la perspectiva, sin hacer un salto de eje nunca, pero cambia mucho la perspectiva porque quiere buscar la tensión en el espectador de que ese plano está al borde de... Ese plano está al borde de, ese plano está al borde de, lo cual crea una sensación de tensión en ciertas conversaciones. Vean, por ejemplo, es muy importante en la segunda parte cuando cuando siguen al niño y el niño les va indicando, junto con el chofer, a los dos inspectores dónde fue secuestrado, dónde estuvo secuestrado él mismo. Y en ese momento, cómo van siguiendo a los personajes. Fíjense en cómo en ciertos momentos cambia cuando hay ciertos diálogos de plano Kurosawa y cómo nos coloca en diálogos que aparentemente son sencillos en una situación de expectación y de incluso tensión dramática porque algo va a suceder. Como sucede en el tren. Fíjense cómo está rodada la escena del tren, fíjense cómo está ambientada la escena del tren en la que Mifune hace el pago de esa deuda, de ese chantaje y ese secuestro para recuperar al niño. Fíjense cómo está dispuesto, fíjense el momento en el arrozal con el tipo del sombrero blanco, todo eso, cómo está colocado y cómo está preparado y cómo se mueve la cámara y cómo enfoca el movimiento del tren para dar mayor tensión y para provocar mayor tensión en el espectador. Evidentemente, la ayuda de Toshiro Mifune al frente, pues hace que todo funcione un poquito mejor, porque Mifune es un actor simplemente espectacular. Pero pese a todo, tengan muy en cuenta que sin la forma de narrar de Kurosawa, eso no estaría así. De nuevo, disposición espacial, colocación de personajes, fotografía, el uso del blanco y negro y de luces y sombras de una forma muy sutil y cómo va elevando el ritmo del relato sin ser nunca algo que diga, ¡buah, acción trepidante! No, pero nunca para. Siempre están pasando cosas. No es una película en la que se miren intensamente y digan, debemos tomar una decisión. Esto no es Ozu, esto no es Mizoguchi, esto no es Naruse, esto es Kurosawa. Y siempre están pasando cosas, el ritmo es muy fuerte, o sea, no hay ningún momento de parón en la historia. La historia sigue avanzando porque tiene mucho que contar y quiere contárnoslo todo, que es lo maravilloso de la propia película. Porque a partir de ese momento, el pago, el rescate y la recuperación del niño, comienza el segundo relato. Se para la película, el secuestro ha terminado, y tú dices, pero ya se acabó la peli, ya no ha habido tensión, y entonces empieza la segunda película, el relato policíaco. La búsqueda del culpable. ¿Quién lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Y entonces Kurosawa dice, el aspecto dramático ya lo habéis visto, ¿verdad? ¿Os ha gustado? Ha sido un drama intenso, poderoso, fuerte. Somos clínicos y fríos y matemáticos casi ahora. Nos vamos a un drama policial. Cine policíaco casi con aire de documental. Y tiene que ver con, por ejemplo, cuando empiezan a exponer las claves con las que están empezando a cerrar el cerco en torno a los secuestradores. Porque hay cómplices y demás. Y es con lo de las cabinas telefónicas, el momento cabinas telefónicas es brillante. Pues estás oyendo el relato y cómo lo están contando y estás diciendo, ostras, tío, parece un documental. No está haciendo ningún esfuerzo por decirnos, mirad, no te está diciendo, por cómo lo vimos era a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana la única cabina desde las que se podía ver la casa y en la que pegaba el sol y hacía calor, por lo que dijo son estas dos. Aquí lo tenemos, tiene que ser una de estas dos. Por lo cual la voz es joven, no sé qué, tiene que ir en este área, lo del éter, como tiene que ser un médico o un trabajador enfermero o un trabajador del hospital, o si es éter industrial, tal. Todo eso va cerrando el cerco en torno a los personajes
y va construyendo ese relato de misterio de policía con el que se trata de descubrir al culpable. Y eleva encima el relato haciendo que lo obvio, lo que estamos pensando desde el principio, quede descartado pronto, que es que el personaje de Mifune, que entonces se convierte en un personaje totalmente secundario, aparece nada y menos el resto de la película, aunque la película acaba con él, pero Mifune, que es el protagonista inicialmente, deja paso, se convierte en un personaje secundario en la segunda parte del relato, lo cual es magistral como está llevado. En ese momento, el personaje de Mifune nos encontramos con lo que todos sospechamos, que es, esto han sido los cabrones de los directivos que sospechaban el movimiento del personaje del señor Gondo, y como lo sospechaban, le han hecho la puñeta, le han secuestrado al hijo, le han hecho que se arruine y ya no lo... Y lo vemos en la figura del secretario, del personaje que hace de secretario del señor Gondo, este tipo un poco servil, un poco serpentil, un poco da grima y un poco repulsivo según vemos cómo se desarrolla. Acaba convertido en un personaje un poco repugnante, aunque sea un personaje secundario, pero tiene ese momento magistral. De nuevo, Kurosawa nos plantea esos momentos en los que la pasión desborda el documental. Siempre con ese control que tenían sus personajes y sus acciones, pero ese momento en el que le ofrecen al personaje de Mifune, que se ha convertido en una especie de héroe nacional sin pretenderlo, porque ha hecho lo que nadie más haría, que es dar el dinero para salvar al hijo de otro, pese a suponer la ruina para él, pues en ese momento, con la prensa y demás, se ha convertido en un ídolo. Y en la empresa, en vez de despedirle por la que iba a liar, lo que dicen es, bueno, pues le dejamos en el puesto y tal, le dejamos en un puesto de títere, para que luzca chapa y para lavar la cara a la empresa, que la empresa queda un poco como el culo. Y Mifune, que sigue teniendo esa entereza y esa decencia y esa elegancia de quien se sabe derrotado pero no vencido, se niega y dice, no voy a ser vuestro títere, no, tendrá un puesto de tal, no sé qué, y entonces se ven las cartas de todo esto que a la empresa le ha pillado, en el mejor momento ha sido como, genial, nos quitamos al topo de en medio, nos quitamos al hombre que iba a minar toda la empresa, pero no son culpables, o no lo parecen. Y entonces nosotros como espectadores decimos, joder, todo apuntaba a ello. ¿Qué ha sido esto al final? Pues al final, según vamos tirando de la madeja, nos encontramos con una lucha de clases subyacente en la que el pobre que mira a la colina continuamente ataca al rico porque cree que no es de recibo que él esté sufriendo continuamente y que el frío que pasa en invierno y el calor que pasa en verano le impidan dormir, mientras que al otro lado, desde donde él puede verlo, un tipo rico cena todas las noches maravillosamente y demás. Alguien tiene que igualar las tornas. Hay una lucha de poder, evidentemente, con el tema de la lucha de clases, que al final realmente es una lucha más entendida. Ese es el infierno del odio. Ese odio antinatural, ese odio inhumano que surge del personaje para llevar a hacer un secuestro, algo también como secuestrar a un niño y amenazar con matarlo, y matar a 2 personas por el camino, porque mata a sus cómplices si no le hacen, si no le dan el dinero, un dinero que además no utiliza, porque no lo sabe utilizar, porque no lo quiere utilizar, no quiere el dinero, quiere hundir a la otra persona. Quiere llevarle a la ruina, que es lo que le dice al final en la celda, que se siente por una vez estando con los pobres, con los miserables, que se siente por una vez sin ser rico. Es un ataque al establishment, al poder, al poderoso, pero un ataque malentendido, evidentemente, porque lo que villaniza a este hombre no es que robe al rico, que si lo hubiera robado le podríamos entender, y le podríamos apoyar incluso y podríamos decir, yo haría lo mismo, menudo capullo es el otro. Es el hecho de que utiliza al niño, a los niños, como arma. El hecho de que secuestre a un par de niños. En el ritmo del relato, cuando en un momento determinado el chofer quiere ayudar, quiere hacer algo más, algo que a la policía le quema, al pobre policía le lleva a los demonios. Por cierto, 2 actores muy a tener en cuenta y que necesito mirarlo porque mis nombres, por desgracia... Tatsuya Nakadai, que es el que hace del detective Tokura, del jefe de detectives, del jefe Tokura, sensacional. Ese hombre alto, elegante, inteligente, tenaz, que no ceja en el empeño, con los medios de los 60, utilizando el ingenio, la inteligencia, preparando una trampa alrededor del villano, moviendo muy bien a su gente, un jefe muy inteligente. Fíjense la escena, cuando empieza...
él no permite, es el tipo de jefe, y se ve en un personaje, es algo que no te dice nadie qué buen jefe es, no, tú lo estás viendo, que es el tipo de jefe que permite brillar a sus trabajadores, a sus inspectores, para llevar el caso a buen término, que no les intenta tapar, que no les intenta esconder, que les deja pensar y actuar y aprovecharse del éxito de un trabajo en equipo. Está sensacional, pero Kenjiro Ishiyama es mi ídolo, y es ese personaje. Ishiyama es el detective que va llevando la parte más prosaica de la investigación, que es el ir corriendo casi de punto a punto este señor calvo, y cómo en un momento determinado tiene ese momento, este señor me pone los nervios, que el chofer a ver si está quieto ya, y el otro compañero le dice, quiere ayudar, es que quiere hacer algo, se siente culpable evidentemente. Y vemos ese magnífico recorrido con ese plano increíble de el niño puesto así sobre el asiento, mirando lo que sucede a través del cristal del coche, para ver si reconoce alguno de los sitios. La enmarcación de personajes, de nuevo, os lo decía, la posición, lo del posicionamiento de personajes en el espacio es imprescindible. El uso de los marcos también. Los personajes enmarcados son imprescindibles. Este niño apoyado dentro de la casa al inicio, la de veces que vemos un marco, un personaje en la puerta, un personaje en la ventana, con un frame, con un marco alrededor que destaca su presencia. Aquí ese plano de seguimiento del niño en el que vemos continuamente el coche, cómo avanza y tal, y el niño dice, eso lo reconozco, eso tal. Y cómo acaba esa escena, que es encontrando los dos cadáveres, con ese niño, esa inocencia maravillosa cuando sube y dice, lo he encontrado, estuve aquí, pero el niño desaparece y están otra vez, lo hemos perdido, le hemos liado. Cómo suben y le dice, están durmiendo. Y entran los dos policías y no están durmiendo, están muertos, los han matado de una sobredosis, pero los han matado. Y le dice, llévese al niño, al padre, al chofer, le dice, llévese al niño de aquí. Llévese al niño y váyase de aquí, porque están los cadáveres muertos. Fijaos nuevamente, esa escena en esa casa de bambú, en un momento determinado, nos enseñan desde el marco de la ventana lo que está sucediendo dentro. Y además, con un velo de por medio, el velo de la muerte de por medio, enseñándonos cómo esa situación terrible viene marcada por el velo del odio al que nos estamos enfrentando, que además tiene esa correspondencia luego en la escena final. Pero fijaos de nuevo en los marcos, imprescindible, porque en un momento determinado, cuando ya por fin el relato policíaco, después de encontrarse con muchos cabos sueltos, con muchos callejones sin salida, con muchos finales imposibles, de repente llega un momento determinado en el que nos encontramos con que ya sabemos quién es el culpable. Resulta que era un tipo que trabajaba de médico, que los otros habían sido pacientes, pero que era muy humilde, no tenía dinero y que era adicto a droga, y todo el tema de la droga metido ahí suavemente, sin exagerar nunca, más como arma que como objeto narrativo imprescindible. Y entonces llega la persecución, porque si lo detienen ahora solo le va a caer unos años, pero si le pillan con las manos en la masa, le caerá la perpetua o la pena de muerte. Y entonces llega esa persecución, esa trampa en la que los coches se mueven, en la que los instintos llevan a los personajes a moverse, y en la que este villano, con sus gafas de sol, con su pañuelo, recuerden la descripción del niño y los dibujos del niño. Son dibujos de niño y uno puede decir, pero es una chorrada, es un dibujo de un niño, no se ve nada. Pero a la policía, que en este caso son tipos muy inteligentes y muy competentes, pese a su aspecto, pese a su torpeza. Fíjense, por favor, de nuevo también en el inicio y en la policía, en el desarrollo de la investigación, el uso del sudor, de los personajes pasando calor para demostrar que es verano, el uso de cómo van los personajes eso, con los cercos de sudor en la ropa, cansados, sudorosos, agotados. ¿Dónde guardan las pistolas? Que cuando sacan una dices, ¿de dónde ha salido eso? Pero, de nuevo, en el arco final, las descripciones que da el niño, de repente ves el cuadro y dices, pues es un dibujo de un crío. Y le llegan a uno y dice, oiga, ¿desde aquí se ve esto? Pues no, desde aquí no, pero ese monte, si se colocan a ti, se vería. Es un dibujo de un niño, pero tiene elementos que se pueden utilizar para aumentar
la investigación y para hacer crecer la investigación y encontrar al culpable. O el de la descripción que es un dibujo de un niño hecho por un niño en el que se ve solamente un señor con su pelo negro, una gafa de sol, la mascarilla, pero el pañuelo en la mano. ¿Por qué? Si siempre lo llevaba. Y la gafa de sol. Y dices, ostras, es un dibujo de un niño, pero a la policía le da algunas pistas en los detalles, que es donde se encuentra el diablo siempre, encuentran las pistas para descubrir quién es el culpable. Y entonces, tras esa investigación policial, nos lleva a esa trampa que no sale como esperaban, pero que nos muestra un final que tiene más que ver con el cine de terror que en el policíaco que habíamos visto. Casi parece una escena de fantasmas. Fíjense, nuevamente, la escena en la de la mujer drogadicta, en el marco de esa ventana vacía, como con esas caras deformadas de dolor o de ansiedad, enganchada al marco, mientras al fondo, donde solo se ve el reflejo de las gafas, vemos a nuestro secuestrador. Todo ello enmarcado. Ese plano es maravilloso. Solamente ese plano ya vale por toda la filmografía de la mayoría de directores del mundo. O sea, eso es de genio. El personaje, de nuevo, el uso de las sombras y la luz, cómo pone en primer plano en la luz al personaje, cómo el personaje secuestrador queda en el fondo, pero entre sombras, pero con el reflejo justo para que veamos el brillo de gafas, casi parece el brillo de un anime o de un manga, cómo está todo enmarcado con la mujer enganchándose, cómo llega la policía en el último momento, cómo posteriormente nos enseñan, cuando ya la han detenido, cómo intentó suicidarse tomándose la heroína, cómo le sujetan, todo eso nos lo van mostrando pasito a paso. Tiene más de elemento de cine de terror que de cine policíaco, y ahí es una de las claves de acierto de Kurosawa en esta película. Es decir, no me importa saltar de géneros y añadir gotas de otros géneros porque creo que funcionan. De nuevo, fíjense, antes de que empiece todo eso, la escena de las risas en la que empiezan todos a reírse con las bromas y tal, para quitar tensión, porque la tensión va a volver a aumentar. En cuanto ya han descubierto el relato policíaco, termina, entre comillas, empieza la persecución, la caza, y cuando la caza ha terminado, y parte de la caza es el terror, cuando la caza ha terminado, vuelve a hacer acto de presencia principal el personaje de Mifune, porque acuden a la casa. Fíjense ese momento en el que Mifune, con toda la elegancia del mundo, dice: nosotros hemos recuperado todo el dinero, solo faltaban 20.000 yens que se habían gastado en heroína, pero los 2,5 millones iniciales más esto, los 30 millones están recuperados. Y ve que de repente hay unos señores que están ahí apuntando. No habremos llegado tarde, por favor, pasen. Y se sientan. Y entonces ven, de repente llega un señor con su libreta y le pone la pegatina de la subasta en el asiento. Y dice, no, pueden sentarse todavía. Hasta la subasta no hará falta. Y es como... Y te das cuenta de que ha llegado tarde, de que el villano ha conseguido lo que quería, tal y como explica, que es hundirle la vida al otro, que el otro se sienta miserable, totalmente hundido en el fango, que el otro sienta que es pobre y miserable al menos una vez. Aunque luego pueda rehacer su vida con el dinero ya recuperado y demás, pero en ese momento se encuentra marchándose de esa casa que va a ser subastada, en la que está siendo subastado hasta el reloj. Ese reloj de pared que marca la hora y tiene la pegatina de la subasta también, y en el que ya vemos al personaje nuevamente de la mujer vestido totalmente, y en el que llegan los personajes que hemos comentado, que son dos de los más importantes en esa parte del relato, que son Tokura y Taguchi, los personajes de Ishiyama y Nakadai, que son los protagonistas principales de esa parte del relato, pero que se juntan con Mifune y ya nos lleva tiempo después, cuando ya el acusado ha sido declarado culpable y va a ser condenado a muerte, y a ese cara a cara que tiene con Mifune, en el que intenta explicarse con todo el odio y en el que descubrimos que la solución a los problemas, la solución a la lucha de clases no está en el odio, está en la comprensión y en la lucha enfocada en otro camino. El odio no es el camino, es lo que te muestra la película, porque la película lo que acabas comprendiendo al final es que todos los personajes involucrados, que no eran policías, evidentemente, acaban destrozados. El chofer sin trabajo y con el susto de haber perdido a su hijo y con esa deuda moral que va a tener siempre con Gondo,
Gondo y su familia en la calle, en principio, aunque hayan recuperado el dinero, pero han llegado tarde para pagar las deudas, y este tipo que va a acabar en la no sé si será la cámara de gas o la silla eléctrica, pero que ha sido condenado a muerte, que va a acabar muerto por su odio y su venganza. Todo lo que genera el odio es un infierno. Es una forma de acabar con la normalidad terrenal que rodea a los personajes durante mucho tiempo. Y es una cabronada ver ese final, sobre todo porque tiene un punto también de cine de terror, por fíjense cómo está el personaje y el ataque nervioso y cómo se engancha a la verja y cómo está asegurándolo continuamente que no teme a la muerte, no teme a la condena a muerte. Lo que teme es lo que le sucede es que el haber estado en aislamiento le ha producido esa en la que le salgan de la celda y le dan ataques nerviosos. Y no sabe si es verdad o mentira, porque el tipo es muy extremo y porque tenía esa relación con la droga y todo eso, y no sabes si en realidad es cierto o está aterrorizado porque va a morir. Pero lo último que vemos de la película, uno de los últimos planos, es ese momento en el que la policía, los guardias de la prisión, se llevan al tipo y la verja, el telón de acero cae. No es el telón de una obra de teatro normal, es un telón de acero el que cae, porque es mucho más pesado, más denso y más impenetrable que una tela en una obra de teatro. Es un pesado último clavo en el ataúd. Es un final amargo, agridulce, ácido, que nos invita a pensar y a reflexionar sobre las acciones humanas, sobre todo lo que nos ha contado Kurosawa sobre lo sutil, el subtexto y lo que nos ha narrado. O sea, él nos ha narrado una historia de policíaco, con un secuestro, con una investigación, con una caza, con un final, pero también nos ha contado una historia de familia, de deber, de sacrificio, de lealtad, de eficacia, de eficiencia en el trabajo, de excelencia en el trabajo, de lucha, de constancia, pero también de odio malentendido y de odio visceral, de envidia, de destrucción, de ese fuego que todo lo quema y que no deja nada a su paso, nada más que un terreno baldío, de ese telón que se cierra pesado, esa cortina metálica que da fin a la película y que además nos deja esa sensación un poco de desamparo, de puñetazo en la boca del estómago, decir, pero ¿cómo puede ser que no ganen los buenos o que en esta película me dejen, ni siquiera sepamos si ha ganado el malo? No ha ganado nadie. Ese es el problema, aquí no ha ganado nadie. Y los personajes han quedado arrasados por el camino. Y esa es una de las grandezas de la película. Y para ello Kurosawa ha utilizado todas esas claves argumentales, narrativas, visuales, que les he intentado explicar a través de la fotografía, del uso de los marcos, los personajes enmarcados capitales en la historia, del uso del blanco y el negro y de los contrastes de luz y oscuridad, del paso de un relato más dramático de secuestro a un policíaco, a una parte con retazos de cine de terror, que se ve hasta en el maquillaje de los actores y en la palidez de algunos de ellos, del cambio de protagonismo, de todo eso que hacen que esta película sea un auténtico peliculón de 5 estrellas, porque no hay más. Y es Kurosawa y no se le pueden dar más estrellas a esta película, si no se le darían, porque es para darle todas las que quieran, que es una de las mejores películas del género de la historia, que es una auténtica obra maestra, que es una auténtica maravilla, que es una joya, que muchísimas gracias, Pablo, por hacernos volver a verla y disfrutarla de nuevo, que creo que todos deberían ver, que creo que todos deberían disfrutar, creo que la pueden disfrutar enormemente. La versión yo creo que la he visto en Amazon. La versión de Amazon no trae castellano, solo trae japonés con subtítulos en español. Y creo que el Blu-ray es igual. No lo sé, debería confirmarlo. Así que tengan cuidado si no son muy dados, porque yo no hablo japonés, pero he seguido la película sin ningún problema. Es cuestión de que se pongan a ello, así que pueden verla ahí. Como también pueden leer la revista, que ya está en el kiosco, y disfrutar de las exclusivas, de los artículos, de ese especial Distopías, Futuros Distópicos, que nos ha brindado mi compañero Miguel Juan Payán, de todo lo que traemos todos los meses, las secciones habituales, alguna sección nueva, más de una creo, y televisión, entrevistas, fichas, de todo, con más papel de fichas, con más papel de más gramaje para cuidar aún más las fichas, y poco más que decir, darle las gracias a Pablo enormemente de corazón,
por hacernos disfrutar una vez más de la película y permitirnos explayarnos sobre ella durante 40 minutitos. Muchísimas gracias de corazón, Pablo. Muchísimas gracias a todos los demás que estáis viendo el vídeo ahora mismo. Le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis por aquí abajo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.